Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. En Gran Bretaña hay una asociación que se llama Asociación Británica para el Control del Enojo. El título lo dice todo, ¿cierto? Asociación Británica para el Control del Enojo. En el año 2000, ellos lanzaron un programa que se llamó la Semana Nacional de Concientización sobre el Enojo. Y esa semana la pusieron para la primera semana de diciembre, porque descubrieron en sus estudios que el mes de diciembre es uno de los meses más tensos, de más estrés de las personas y donde hay más conflictos y casos de violencia y abuso. Entonces, esa semana la celebran desde el 2000, o no sé si se podrá decir la celebran, pero la mencionan desde el año 2000, la Semana Nacional de Concientización sobre el Enojo, y principalmente es para preparar a la gente para las Navidades, el tiempo más feliz del año. Durante sus estudios descubrieron que la familia promedio allá, en ese lugar, tiene su primera discusión el día de la Navidad a las 9:58 de la mañana. Los temas más comunes que se mencionaron de discusión fueron: ¿quién lava los platos? ¿Por qué estás pasando más tiempo de lo normal con esa gente de la familia? ¿Estás bebiendo demasiado alcohol? ¿Y quién tiene el control remoto de la televisión? Lindo día para todos, qué bueno que llegó la Navidad. Mi tiempo favorito del año, me niego a lavar platos. No soy esclavo de nadie, no me provoquen, ya saben cómo soy. Pero todos estamos conscientes, mis hermanos, que el enojo no es un problema de las Navidades, es un problema diario. ¿Sí? Este no es un problema, pecado de momentos específicos del año, esto es un pecado diario. Agustín de Hipona decía que no debemos preguntarnos si hay problemas con la ira y el enojo pecaminoso, sino debemos preguntarnos cómo tratamos con el problema de la ira y el enojo pecaminoso en nosotros. La pregunta no es si hay enojo pecaminoso, la pregunta es cómo tratamos con ese enojo pecaminoso en nuestras vidas. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El enojo pecaminoso está presente en muchos de nosotros. Y cuando digo muchos de nosotros, estoy hablando del 99.99% de nosotros. Los niños también tienen enojo pecaminoso. Cuando se pelean entre ustedes, cuando otro toma el juguete que ustedes quieren, cuando otro no le intercambia la tarjeta que ustedes quieren, cuando papá les dice que hagan algo que ustedes no quieren. Los hombres tienen mucho enojo pecaminoso y en este país muchas personas han sido lastimadas por hombres violentos, abusivos, pero las mujeres también tienen enojo pecaminoso. Ira sin control. Hay muchas mujeres que ustedes creen que son la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta. Pero si sus esposos o sus hijos fueran honestos por un minuto con ustedes, se darán cuenta que hay un grave problema de enojo pecaminoso. Pero Pablo aquí se dirige a los hombres principalmente. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Todos nosotros podemos tener luchas contra la ira pecaminosa, podemos tener ira pecaminosa en nuestro corazón, podemos tener rabia y pecados por ira pecaminosa, pero en especial los hombres.
tenemos el pecado de la ira pecaminosa. En especial los hombres podemos ser muy fácilmente caracterizados por usar nuestra fuerza que Dios nos la dio para defender a los débiles, para abusar de los débiles. Porque los hombres somos más fuertes que los niños, los hombres somos más fuertes que las mujeres. Y es muy fácil que los hombres abusemos de otros. Y es muy fácil que los hombres tengamos ira pecaminosa. Hoy vamos a hablar de los hombres, a las mujeres les va a tocar después. Primera de Timoteo 2, 9 al 15 habla de las mujeres. Pero hoy Pablo quiere hacer un énfasis en los hombres. Y a mí me gusta que en muchos de sus libros, un hermano que se llama Douglas Wilson dice que Dios nos da sus mandamientos y los dirige a nuestras debilidades. Dios nos da sus mandamientos y los dirige a nuestras debilidades. Por algo, Pablo está diciendo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni discusiones, porque está apuntando a una debilidad de los hombres, a un problema que se mira muy comúnmente en los hombres. Dios nos da sus mandamientos y los dirige a nuestras debilidades. Los hombres somos capaces de hacer mucho daño con nuestra ira pecaminosa. Las iglesias están llenas de personas que necesitan escuchar estas palabras. Primera de Timoteo 2:8 no está ahí en vano. Y quizás tú te asustes, Daniel, un sermón, un solo versículo, ¿en serio? ¿De verdad? Hermanos, necesitaríamos unos 2 meses para cubrir este versículo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la ira pecaminosa, pero cuando digo, hermanos, mucho es mucho. Todos los proverbios están llenos de palabras sobre la ira pecaminosa. Jesús habló de la ira pecaminosa. Pablo en sus cartas habla de la ira pecaminosa. Y hoy apenas vamos a tocar la superficie de este tema, mis hermanos. Yo he estado recomendando muchos libros a muchas personas y el libro que más he recomendado en este último año es un libro que se llama Desenredando las emociones. A varios de ustedes ya se los he recomendado, incluso se los he regalado. Lo recomiendo mucho porque te enseña el propósito de Dios en darnos a nosotros emociones y cómo nosotros podemos aprender a vivir vidas que honren a Dios con nuestras emociones. Y una emoción es el enojo. Y el libro tiene un capítulo entero que habla sobre eso. Y llegará un momento en el que lo estudiaremos en los grupos en casa. Y todos nosotros pasaremos por ese contenido, ¿no? Pero te lo recomiendo si tú estás batallando con enojo, amargura, resentimiento, ira pecaminosa, pleitos, contiendas. Te recomiendo mucho ese libro si quieres ampliar. Pero en especial los hombres en las iglesias debemos escuchar estas palabras porque muchas veces venimos a la iglesia, oramos en nuestras casas, en nuestros devocionales familiares, oramos con otras personas y tenemos ira y conflictos no resueltos. Tenemos rabia en nuestro corazón. Tenemos pleitos con otros y tratamos de adorar a Dios estando en pleitos, contiendas, llenos de amargura y resentimiento, y Dios no quiere que eso sea así, mis amados hermanos. Ahora, este versículo es fácil de entender. Levantar manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué tienes, Daniel? ¿Qué tienes que explicar sobre eso? Está súper fácil, ¿cierto? Pero aunque el versículo en sí mismo solo, si lo sacamos de 1 de Timoteo 2, y lo estudiamos aparte, tiene mucho que enseñarnos. En su contexto es mucho más impactante. Es muy fuerte lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos. Porque Pablo escribió esta carta a Timoteo para que Timoteo y los miembros de la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo, supieran cómo conducirse en la casa de Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Ahí
Hay cartas en el Nuevo Testamento que no tienen un propósito explícito, que el escritor dice, te escribí esto por esta y esta y esta razón, con este y este propósito. Hay algunas cartas en el Nuevo Testamento que no tienen un propósito explícito, pero Primera de Timoteo tiene un propósito muy claro, muy explícito. Pablo le dice, Primera de Timoteo 3, 14 y 15, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo, y este es el propósito, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo conducirte bien en la iglesia. Y Pablo empieza primero a Timoteo hablando acerca de los falsos maestros y le dice, Timoteo, manda callar a esos hombres, porque si se compromete la verdad del evangelio, no tienes iglesia. ¿Para qué iglesia sin evangelio? No puede existir la iglesia sin el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar a los pecadores, transformar a los pecadores, y el evangelio trae a los pecadores a la salvación y los instruye a vivir en comunidad, amándose unos a otros, mostrándose la misma gracia que han recibido de Dios en el evangelio a otras personas. Sin evangelio verdadero no hay iglesia. Y por eso Pablo le dice, Timoteo, tú tienes que mandar a callar a los falsos maestros, corregir sus falsas enseñanzas, porque sin el verdadero evangelio la iglesia deja de existir. Y Pablo comienza el capítulo 2 diciéndole a Timoteo que esta labor de guardar el evangelio no comienza peleando con los falsos maestros, comienza orando. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:1, por favor. Mira lo que dice Pablo. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ante todo, esa frasecita, estuvimos hablando mucho el domingo pasado de esa frase. Ante todo, Timoteo, lo primero, lo primordial, lo principal es que tú te dediques a la oración, que la iglesia se dedique a la oración, que los pastores se dediquen a la oración. Los falsos maestros piensan que solo un grupo exclusivo de gente es salva. Pero no, estamos llamados a orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo se empieza a preservar el evangelio? Viviendo vidas de dependencia de Dios en oración. Timoteo debía pelear esta batalla en oración delante de Dios. Pablo, ¿cómo debo conducirme en la iglesia? Timoteo, ante todo, en oración. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero lo siguiente que hace Pablo aquí es hablar del comportamiento de hombres y mujeres en la iglesia. En 1 Timoteo 2:8 habla de los hombres. 1 Timoteo 2:9 al 15 habla de las mujeres. ¿Por qué? Porque el evangelio no solo se defiende en oración, sino también se defiende con vidas que den buen testimonio de la obra del evangelio. Y así se titula este sermón, hombres que dan buen testimonio del evangelio. El evangelio, dijimos, mis hermanos, es poder de Dios para la salvación de los pecadores, ¿cierto? Romanos 1:16. El evangelio llega y te cambia la vida. Te da nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas metas. El evangelio obra en ti y te cambia de rumbo. Y eso se evidencia en tu vida. Empieza a verse en la manera que tú hablas, en que tú te relacionas con los demás, en que tú respondes a los problemas, en que tú respondes a las presiones de la vida. El evangelio impacta tu vida al grado de que te cambia la manera en que tú tratas a tu esposa, a tu esposo, en que tú crías a tus hijos, en que tú manejas tus finanzas. El evangelio no deja mono sin cabeza. O sea, el evangelio arrasa con nuestra vida, mis hermanos. Entra y reacomoda la casa. Es una remodelación total. Tu casa está quebrada, todo está horrible, no sirve nada, las tuberías no sirven, electricidad no sirve. Esa es tu vida sin Cristo. Y llega Cristo y entonces Él restaura aquello, lo hace habitable, pero luego hay que hacer la obra de seguir arreglando esa casa hasta que la casa quede perfecta cuando nos encontremos con Él en gloria. Un consejero cristiano llamado Paul Tripp dice
que cuando el evangelio es predicado fielmente y es usado por el poder del Espíritu de Dios, las personas son transformadas. Personas llenas de lujuria llegan a ser puros. Personas llenas de temor se llenan de valentía. Ladrones llegan a ser dadores generosos. Personas que exigen llegan a ser siervos. Personas llenas de enojo se convierten en pacificadores. Personas que están llenas de murmuración se vuelven agradecidos. Y los idólatras llegan a adorar al Dios verdadero con gozo. Eso hace el evangelio, mis hermanos. Y algunos de ustedes son testimonio vivo de que eso ha hecho el evangelio. Otros de ustedes no son testimonio vivo de eso. Están aparentando aquí. Están jugando a ser cristianos. Pero el evangelio no los ha cambiado de verdad. El evangelio no los ha cambiado de verdad. Algunos de ustedes sí han sido transformados por el evangelio. Y hay evidencias de eso. A veces las evidencias son pequeñas y pocas y ahí uno tiene que decir, ¿hay evidencia? Y de repente, sí hay evidencia. Pero hay otras personas en las iglesias que están ahí y no han sido tocadas por el evangelio. Y se nota en sus vidas. Quizá no lo nota el domingo aquí en la iglesia. Lo notan en sus casas, sus compañeros de trabajo, sus hijos. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo a Timoteo en estos versículos, 1 Timoteo 2, 8 al 15, que además de la oración, otra prioridad para la iglesia es que la vida de los hombres y las mujeres de la congregación muestre el poder transformador del evangelio. Prioridad 1, Timoteo, oración. Prioridad 2, que los hombres y las mujeres den buen testimonio del evangelio que los ha salvado. Me gusta cómo lo ponen un par de autores en un libro que se llama Comunidad Atrayente. Ellos dicen lo siguiente, escucha, esto es súper importante. No puedes ver físicamente el evangelio, pero cuando fomentamos la vida en comunidad, que es obviamente sobrenatural en la iglesia, hacemos visible el evangelio. Y dicen más adelante, la profundidad y amplitud sobrenatural de la comunidad de los creyentes hacen visible la gloria del Dios invisible. O sea, nuestras relaciones y nuestras vidas hacen visible lo que es invisible. El evangelio es invisible. Tú no puedes ver el evangelio. Dice Pablo, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Pero tú no puedes ver el evangelio como miras un rayo en un día de tormenta, ¿cierto? Tú no puedes ver el evangelio así. Escuchamos el evangelio, pero el evangelio se hace visible cuando nosotros con nuestra vida damos testimonio de mira lo que hace el evangelio. Mira el poder del evangelio. ¿Tú te acuerdas cómo era yo? ¿Tú te acuerdas cómo te gritaba yo? ¿Tú te acuerdas mis reacciones pecaminosas cuando no me salían las cosas bien? ¿Tú te acuerdas de mis enojos y mis rabias y cómo tiraba la puerta? Y cómo tiraba los platos y cómo te aventaba la comida cuando no me gustaba y cómo pateaba al pobre gatito. ¿Tú te acuerdas? Pero mira, esta semana estaba hablando con unos hermanos y me decía la esposa de uno de ellos, yo he visto que mi esposo es más noble, más humilde, reacciona mejor cuando hay diferencias y conflictos. Yo lo he visto. Entonces, eso hace visible el poder del evangelio. Pero ¿qué pasa en muchas iglesias, hermano? Llegan los no cristianos y dicen, esta señora se parece a mi suegra. Mi suegra grita, pelea, demanda, está llena de chismes y de murmuraciones. ¿Qué diferencia hay aquí? Para esto, yo mejor me quedo en mi casa los domingos. ¿Para qué me voy a madrugar? Pero cuando hay vidas transformadas y relaciones sobrenaturales, mis hermanos, entre nosotros, sobrenaturales quiere decir que nuestras relaciones no se explican sin el evangelio. Si tú vas al estadio de las Chivas,
Los aficionados de las Chivas ahí tienen en común algo natural, ¿cierto? Que son aficionados de las Chivas y por eso están ahí. Eso se explica naturalmente. Pero cuando gente tan rara como ustedes y yo somos amigos, estatus sociales diferentes, niveles de educación diferentes, situación de vida diferentes, jóvenes, niños con ancianos, gente tan diferente, y que nos amemos y nos perdonemos y nos cuidemos y seamos pacientes unos con otros, eso es sobrenatural. Y eso solo el Evangelio lo puede hacer. Porque los de las Chivas van a echar a los del Atlas. O los del Atlas van a picar con picayelos a los del Querétaro. Y eso es supernatural. Y eso se mira en los partidos políticos del gobierno. Eso se mira en el narcotráfico. Eso se mira en las competencias entre los negocios. Hay rechazo, división, odio, peleas. Pero cuando gente tan diferente, que no tiene en común nada más que Cristo Jesús, se ama, se perdona, se abraza, se reconcilia, eso es sobrenatural y solo el Evangelio lo puede hacer. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, ¿cómo van a defender el Evangelio ustedes en esa iglesia? ¿Cómo van a pelear contra las falsas doctrinas? ¿Cómo van a ahuyentar a los falsos maestros? ¿Cómo van a defender la verdad? Con oración, pero también con hombres y mujeres que den buen testimonio del Evangelio. Y específicamente, mis amados hermanos, específicamente, los hombres dan buen testimonio del Evangelio levantando manos santas cuando oran, sin ira, ni pleitos, discusiones y contiendas. Hombres, tengo una pregunta. Esta semana, ¿respondiste con ira a tus hijos? ¿Respondiste con ira a tu esposa? ¿Hubo esta semana evidencias de ira pecaminosa cuando estabas manejando? ¿Hubo esta semana evidencias de ira pecaminosa mientras estabas en tu trabajo? ¿Hay alguna puerta quebrada en tu casa por tu rabia? ¿Hay algún pobre perrito que tuvo que parar en el veterinario por alguna patada? ¿Hay ofensas en tu mente o en tu boca contra tus vecinos que hacen cosas que no te gustan? ¿Qué diría tu esposa si le hago esa pregunta? ¿Qué dirían tus hijos si yo les hago esa pregunta? En Éfeso, en la iglesia donde estaba Timoteo, a la que Pablo le está escribiendo, habían muchos problemas relacionales. Los falsos maestros eran conocidos por fomentar el pleito y las divisiones. Ellos eran gente especial, que tenía cierta verdad especial y solo los que estaban de acuerdo con ellos estaban bien. Los demás están mal. Eso es generar pleitos, divisiones, contiendas. Y más adelante vamos a ver las características de los pastores, mis amados hermanos. Y estas características de los pastores incluyen cosas como no pendenciero. Un pastor no puede ser dado al pleito. No le puede gustar la controversia. No puede sentir un gusto por echarse un tiro con alguien. Tiene que ser amable. Primera de Timoteo 3:3, estoy leyendo. No contencioso. No contencioso, que no sea de estar con pleitos y pleitos y pleitos. Y los falsos maestros sí estaban con pleitos. Los falsos maestros sí estaban con contenciones.
Ahí en Éfeso había pleitos, discusiones, grupos. Habían personas que se oponían al liderazgo de Timoteo. Timoteo estaba todo chiviado ahí. No quería hacer nada ni decir nada para no ofender a ciertas personas que respondían con ira a su liderazgo. Entonces Pablo dice, hombres, ¿cómo pueden ustedes dar buen testimonio del Evangelio? Por tanto, 1 Timoteo 2:8, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. En todo lugar, no hay restricciones de lugar. Donde quiera que la iglesia se reúna para adorar a Dios, donde quiera que ese grupo se reúna para llegar a Dios, a su presencia, donde quiera que tú te reúnas con otros cristianos o donde quiera que tú estés, Pablo dice, yo quiero que los hombres levanten las manos a orar a Dios y esas manos sean manos santas, que no tengan ira ni discusiones. En Éfeso, que era una ciudad grande, los cristianos se reunían en diferentes casas. No tenían templos como los conocemos hoy en día. Se reunían en las casas más grandes que podían o en las casas que estaban disponibles y ahí tenían sus servicios. Los días del Señor, los días domingo. Y entonces imagínense un día domingo que en la gran ciudad de Éfeso habían 4, 5, 10, 8, 3, 12 casas abiertas para las reuniones de los creyentes. Y habían hombres encargados en esas casas de enseñar la palabra, de dirigir la oración, de dirigir los servicios. Y dice Pablo, donde quiera que se reúnan, yo quiero que los hombres oren levantando sus manos al cielo y que esas manos estén limpias, santas y que no tengan ira ni tengan contienda. Y la palabra levantando manos, los bautistas están retorciendo. Los bautistas no les gusta levantar las manos. Yo les decía a unos hermanos, yo quiero predicar este pasaje y decirles, suéltate, hermano. A ver, suéltate. Dios quiere que tú levantes tus manos. Los hombres de Dios levantaban sus manos en el Antiguo Testamento cuando oraban al Señor. Es una actitud. Esta no es una acción mecánica. Bajo las manos, levanta las manos. Bajo las manos, levanta. No es así. No es el aeropuerto. Es una acción que revela una actitud del corazón de dependencia de Dios. Señor, vengo a recibir de ti. No es la única manera de orar. En la Biblia se menciona gente orando de rodillas, tirada en el suelo, hincada en la playa, de todas las maneras. Pero esta era una manera en la que comúnmente se oraba en la comunidad judía. En el Antiguo Testamento varias veces se menciona que hombres extienden los brazos y oran al Señor, suplican al Señor. Aarón, Levítico 9, Esdras, Nehemías 8, David en el Salmo 28, 63, 141. Incluso Jesús levantó sus manos. Lucas, capítulo 24, versículo 50 dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Dice un comentarista, Robert Yarbrough, las manos alzadas señalan una petición a Dios de su favor. De su favor para mí, pero también para que Dios tenga la disposición a considerar favorablemente a los demás. Las manos alzadas señalan una petición a Dios. Dios, vengo a ti, mira, aquí estoy, Señor. Yo quisiera ver más hombres levantando sus manos cuando cantan. Está bien, hermano. Esa es una acción que ejemplifica el Evangelio, ¿cierto? Recibo, Señor, el regalo de tu salvación. No traigo nada en mis manos. Mira, están vacías, Señor. Sálvame, por favor. Recibo tu regalo que me ofreces en Cristo. Eso es la salvación. Dios dice, yo te quiero dar un regalo y es que estés en paz conmigo por la eternidad. ¿Vas a recibir ese regalo?
Y tú dices, Señor, dámelo, por favor. Mira, aquí estoy. No traigo nada en mis manos, no tengo nada que ofrecer, no tengo justicia. Si tú te estás preguntando cómo ser salvo de la ira de Dios, la ira justa de Dios contra tu pecado, ¿cómo ser salvo? Tú eres salvo extendiendo tus manos vacías y diciéndole, Dios, yo recibo el regalo que tú me das. Y cuando cantamos o cuando oramos con las manos alzadas, estamos diciendo todas esas verdades que estamos cantando. Señor, yo las recibo por tu gracia. Tú me las has dado a mí. Si tienes mucha pena, practica una mano primero, otra mano después. Luego, con las manos bajadas durante todo el servicio. El siguiente domingo, intenta. Recibimos de Dios, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Y con nuestro cuerpo nosotros demostramos, sí, Señor, recibo tu bendición, recibo tus promesas, recibo tu perdón. Y esas manos Dios quiere que estén santas. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que tu vida esté a cuentas con Dios. Dios no dice, oh, si quieres ser recibido por mí, tienes que ser perfecto por ti mismo y tus propios esfuerzos. Ese no es el punto, mis amados hermanos. ¿Cuál es el punto? El punto es que tú estás caminando y estás confesando tu pecado delante del Señor. No estás escondiendo tu pecado. No vienes aquí a la iglesia a aparentar algo que tú no eres. Eso es lo que significa esto. Tus manos se levantan y están santas porque tú en la mañana le pediste perdón a Dios por tus pecados. Porque ayer en la noche, antes de ir a dormir, tú te acordaste que le gritaste a tu esposa, fuiste con ella y le hiciste, cariño, te tengo que despertar porque no estoy en paz. Pequé contra ti, pequé contra Dios, perdóname, por favor. Y después te vas de rodillas a Dios, dice, Señor, perdón, porque le grité a mi esposa. Te pido que me perdones. Entonces te levantas el domingo en la mañana, abras la Biblia, recuerdas las promesas de Dios en el Evangelio y vienes a la iglesia con manos limpias, no porque eres perfecto, sino porque confías en Cristo Jesús, que Él ha limpiado tus pecados. Entonces, cuando Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, con las manos levantadas y esas manos que sean santas, lo que está diciendo es que tú vivas una vida de confesión constante de tus pecados. Que tú no aparentes. Ese es el punto, mis hermanos. Les ruego, por favor, eso. Les ruego eso, mis hermanos. No aparenten. Si no están bien, mis hermanos, no aparenten que están bien. Si tienen pecado de ira y vinieron de su casa gritándose en el auto, no se digan el uno al otro ahí en el matrimonio, hey, tranquilos, ya llegamos. Seguimos esta conversación cuando vayamos de regreso a la casa. Y vienen, se paran. Amén, amén, gloria al Señor. Se suben al carro. ¿Dónde nos quedamos? ¿Quién era el que tenía la culpa? Y siguen ofendiéndose y siguen insultándose. Y van en la semana y allá están gritándose y faltándose al respeto. Y después vienen el domingo, otra vez, amén, aleluya, gloria al Señor. No aparentes lo que no eres. Un pastor, Matt Chandler, siempre dice en su iglesia, está bien no estar bien, pero no está bien quedarse ahí. Está bien que tú digas, no estoy bien, necesito ayuda. Está bien que tú reconozcas eso, pero no está bien que te quedes ahí. Habla, hermano. Dile a alguien, mira, yo estoy batallando porque le estoy gritando todos los días a mis hijos. Y no puedo cambiar. Y me duele. Y me duele ver mi enojo reflejado en el enojo de mis hijos. Contra mí y contra ellos. Porque eso se contagia, ¿eh? El enojo se contagia. Habla, mi hermano. Dice Dios al pueblo de Israel en Isaías 1:15,
Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. El pueblo venía, levantaba las manos y dice Dios, yo no los escucho a ustedes. Hay algunos de ustedes que oran a Dios y Dios no le responde sus oraciones porque ustedes no tienen manos limpias. Porque ustedes vienen, Dios, te pido por esto, y después no le hablan a su hermano con quien están amargados y molestos. Y Dios dice, yo no escucho tus oraciones. Si tú tienes problemas relacionales sin solucionar en tu vida, Dios quiere que corras a resolverlos. Si tú tienes rabia en tu corazón contra alguien, Dios quiere que hagas todo lo posible por estar en paz con esa persona. Jesús dijo eso, ¿cierto? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, estás ahí en ese momento de adoración al Señor, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, te acuerdas que tienes un problema relacional con alguien, te acuerdas que tienes un conflicto sin solucionar y, está ahí, y eso pica, y está ahí, estás bravo, estás rabiando, estás enojado, y te acuerdas y... te das cuenta que le va bien en un negocio y tú dices, quería que fuera la quiebra. Miras en Instagram y anda en Hawái. ¿Cómo en Hawái? ¿Cómo en Hawái? Si yo quería que le quitaran su casa, el banco. Si tú tienes eso, dice Jesús, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ponle pausa a ese acto de adoración. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque Dios no recibe tu ofrenda cuando tú estás en problemas relacionales con otros. Y a veces hay problemas que tú procurarás resolverlos, pero no se podrá porque la otra persona no está dispuesta. Está bien. Tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance por resolver ese problema. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Hagan todo lo que está a su alcance, en lo que dependa de ustedes, de estar en paz con todos los hombres, con todas las personas, hermano, con todas las personas. Estar en paz, porque a paz nos llamó el Señor. Dios no escucha las oraciones de aquellos que están llenos de odio, amargura, enojo. Escuchen, ya sea que estés dispuesto a hacer daño físico o no. Porque los israelitas tenían las manos llenas de sangre. ¿Recuerdan que lo leímos? Isaías 1:15. O sea, literalmente habían hecho daño a personas de manera física. Pero a veces nuestras manos no están limpias, aunque no hayamos hecho nada de manera física a otros. Y esas manos levantadas tienen que ser santas. Y Pablo está hablando de algo muy específico. ¿Santas en qué sentido, Pablo? Sin ira ni discusiones. Sin ira ni discusiones. Estos pecados, ya dijimos, estaban mostrando específicamente en la congregación de Éfeso, en especial entre los hombres. Y los comentaristas dicen que esta frase reconoce que el rencor perturba la verdadera adoración, indica deseos impíos y división en lugar de armonía con Dios y con los demás, que permite y requiere el evangelio de la reconciliación. Y esta es la conexión con toda la carta de 1 Timoteo, hermano. Si tú estás con enojo, rabias, contiendas, divisiones, pleitos, estás dando mal testimonio del evangelio, porque el evangelio es un mensaje de reconciliación. El evangelio te dice, tú puedes estar reconciliado con Dios por la obra de Cristo. Y tú puedes reconciliarte con enemigos, como judíos con gentiles, que se odiaban mutuamente, por la obra del evangelio. Entonces, en Éfeso, ahí estaba, en la misma iglesia, judíos y gentiles. Los judíos tenían una oración que decían, gracias a Dios porque no me hiciste ni gentil, ni mujer, ni perro. Imagínate, décadas haciendo esa oración desde niño,
y te conviertes al evangelio, llegas a la iglesia y hay una pila de gentiles ahí. Pero no solo eso, esos gentiles luego son los maestros de los grupos en casa. Y esos gentiles son los pastores que te enseñan, que te indican lo que Dios quiere que hagas. Pero el evangelio es un mensaje de reconciliación. Entonces ahí están, judíos y gentiles. Ahí estás en la misma iglesia con los que te caen gordo. Bueno, los que te caían gordo porque ahora los amas. Y ese es el mensaje del evangelio. Entonces, cuando estamos con pleitos, divisiones, enojos, ira, ya sea en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en la iglesia, estamos diciendo, el evangelio no tiene poder. El evangelio no es un mensaje de reconciliación. Porque mira, yo no puedo perdonar a esa persona. Mira, yo no me puedo reconciliar con esa persona. Mira, mi matrimonio es una guerra. Mira, mi crianza a mis hijos es la Tercera Guerra Mundial en miniatura, ahí en mi casa. Entonces, tu vida está diciéndole al mundo, el evangelio no sirve para lo que dice que sirve, que es para reconciliar. Entonces, Pablo dice que los hombres levanten manos santas, sin ira ni discusiones. De nuevo cito a Robert Yarbrough. Él dice, a los hombres, antiguos y modernos, les gusta el desacuerdo. Les encanta tener razón y hacer todo lo posible por reivindicarse a sí mismos y menospreciar a sus enemigos, reales o percibidos. Los hombres airados y apasionados por tener siempre la razón son una amenaza principal para una adoración aceptable, así como la dinámica relacional más amplia que debería contribuir a la armonía en los hogares y congregaciones cristianas. El pecado estorba nuestra relación con Dios, especialmente el pecado del enojo pecaminoso, la ira pecaminosa. Y Dios nos llama a confesarlo y apartarnos del mal. ¿Cuál es el punto de Pablo? Hombres, no den una apariencia que no tienen. Si ustedes tienen rabia, ira, enojo, busquen ayuda, confiesen ese pecado, corran a resolver sus problemas relacionales. Vengan a la iglesia, levanten manos santas, sin ira ni contiendas. Pablo dice, no puedes orar a Dios con las manos levantadas si tu corazón está lleno de ira y de pleitos con otros, porque Dios no recibe esa adoración y esa oración. Juan Calvino dice, no hay nada que tienda más a obstaculizar la oración pura a Dios que las peleas y los conflictos. Hermanos, ¿cuánto testimonio he escuchado yo? ¿Cuánto testimonio he escuchado yo de pastores y misioneros que están del chongo en sus casas y luego andan compartiendo el evangelio y ministrando a otros y predicando y sirviendo? Hermano, ¿sabes qué dice Dios de eso? No sirve. No sirve. Eso es lo que dice Dios de eso. No sirve, no le agrada. Como les dije, la ira, los pleitos, todo este tema, el enojo pecaminoso, es un tema muy, 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 muy amplio en la Biblia, mis hermanos. Y es de todas las culturas, no solo de los mexicanos machistas en los ranchos, con sombrero y botas, que son bien bravos. No, no, no. Hermanos, estamos hablando de que en todo el mundo hay hombres violentos y abusivos y que usan el poder que Dios les ha dado para defender a los débiles, para aprovecharse de ellos. Esto es transcultural, o sea, trasciende las culturas, hermanos. Esto trasciende los estatus sociales. Esto trasciende las capacidades intelectuales o los niveles de educación. Y Dios quiere tratar con nuestros corazones y que el evangelio llegue, penetre y cambie estas áreas de nuestra vida. En las escrituras hay varias categorías de ira o enojo pecaminoso. Mencionemos 4 y aquí me apoyo mucho en un libro de
de varios consejeros cristianos que se llama el Evangelio para Vidas Desordenadas, que somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos vidas en algún punto desordenadas. Y ellos mencionan 4 categorías de la ira. Primera es la ira justa de Dios. Dios está airado, mis hermanos, pero su ira es santa y justa y perfecta. No tiene ni una manchita de pecado ahí. No tiene ni una mancha de egoísmo, orgullo o nada que se le pueda acusar. Y estas son muy malas noticias para los pecadores. Escucha lo que dice Salmos 7:11. Voy a leerlo lentamente para que llegue a tu corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios se indigna, Dios está airado, Dios está enojado cada día contra el impío. Y esas son muy malas noticias para los pecadores. Porque el Rey Todopoderoso del universo está airado contra ti, enojado contra ti, lleno de ira contra ti. Y Él, que es juez justo, descargará esa ira y ese castigo sobre ti. Y esas son muy malas noticias, pero hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo en la cruz murió la muerte que los que creemos en Él merecíamos. Y todo el que cree en Cristo ya no recibe la ira de Dios. Dios ya no está airado contra nosotros, porque estuvo airado contra Cristo en esa cruz hace más de 2000 años. Antes de ser arrestado y ser enjuiciado y crucificado, Jesús se fue a un huerto que se llamó y se sigue llamando, creo, el huerto de Getsemaní. Y ahí dice la Biblia que Él se fue a orar. Y en su oración decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuál copa? Una copa que Él tenía que tomar, la copa de la ira de Dios. Y el Padre no pasó de Cristo esta copa, sino que lo hizo que se la tomara por completo en la cruz. Entonces, hay buenas noticias. Tú puedes ser libre de que Dios esté airado contra ti todos los días. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en Jesús para el perdón de tus pecados. Malas noticias, Dios está airado contra ti por tu pecado, pero hay buenas noticias. Cristo pagó. Y tú solo tienes 2 opciones. O reconocer que Cristo pagó y recibir el perdón que Dios te da a través de Cristo, o tú irte al infierno por siempre y pagar bajo la ira de Dios por la eternidad por tus pecados. Pero alguien tiene que pagar porque Dios es un juez justo. O pagó Cristo o tú pagas. ¿Qué vas a hacer? Por favor, ven a Cristo. No vayas al infierno. Yo no te digo, sigue viniendo a la iglesia y ven a la iglesia y ahí vas a ser buena persona. No, yo te digo, ven a Cristo, por favor. Ven a Cristo porque Cristo te perdona. Cristo llevó la ira de Dios contra tu pecado. ¿Ya has venido a Cristo? ¿Ya has venido a Cristo? Porque si no vienes a Cristo y tú te mueres, tú te vas a ir al infierno. Es que no es broma. Esto no es un juego, es tu eternidad. ¿En serio me dices que es más importante tu trabajo? ¿En serio me dices que es más importante tu salud? ¿En serio tú crees que es más importante tu placer y tus fiestas? No, por favor. Niños, vengan a Cristo. Confíen en Cristo, porque si no, Dios los va a castigar con su ira en el infierno por siempre. En Apocalipsis hay una escena donde se revela la ira de Dios y los pecadores dice que le dicen a las piedras que caigan sobre nosotros para escondernos de la ira del Cordero. Es mejor que una montaña caiga sobre mí, dicen esos pecadores en Apocalipsis, que la ira del Cordero de Dios caiga sobre mí. ¿Tú quieres enfrentarte al juez de toda la tierra confiando en tus propias obras?
¿Tú quieres enfrentarte al juez de toda la tierra, sucio por tus pecados? ¿Por qué vas a hacerlo si alguien ya pagó? Se llama Cristo. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Extiende tus manos vacías y di: Dios, yo no tengo nada que ofrecer. Recibo el regalo que me das del perdón, porque Cristo lo pagó. Dile a Dios: Dios, yo te creo, yo soy pecador, pero Cristo pagó en la cruz. Díselo. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Créelo. Cree en Dios. Dios no miente. Esa es la primera categoría de la ira en la Biblia. La segunda categoría es la ira justa de Jesús. Jesús se llenó de ira cuando vio gente abusando la casa de su padre y haciendo negocios sucios en un lugar que Dios había destinado para la oración y para que las naciones conocieran de su gracia. La tercera categoría de ira en la Biblia es ira justa de seres humanos. Hay situaciones donde nosotros nos tenemos que enojar, mis hermanos, donde sería injusto no enojarnos. No nos puede dar igual que haya abuso infantil. No nos puede dar igual que haya abuso doméstico. No nos puede dar igual. Cuando tú te enojas por la corrupción, es un enojo justo. Cuando tú te enojas con las injusticias, son enojos justos. Cristo se enojó cuando el nombre de su padre estaba siendo deshonrado, y hombres en la Biblia se enojaron justamente también: Moisés, Saúl, Jonatán, el salmista. Pero hay otra categoría de la ira, que es la ira pecaminosa de los seres humanos. La ira justa responde al pecado real. No es contra alguien que nos incomoda o viola nuestras preferencias personales. La ira justa se centra en Dios y en su reino, no en nuestro propio reino, derechos y preocupaciones personales. La ira justa se expresa de manera piadosa y autocontrolada, no grita ni se enfurece, no es incontrolable. Pero la ira pecaminosa, que es la mayoría de nuestra ira, mis hermanos, esa ira es por incomodidades, porque alguien violó nuestras preferencias, no está centrada en Dios, no está centrada en el reino de Dios, está centrada en nuestro propio reino, y alguien tocó nuestro reino, entonces yo reviento. La ira pecaminosa se expresa de manera descontrolada, con gritos, con golpes, con desprecio, la ley del hielo. Y esa es la ira de la cual Pablo habla aquí. Sin ira, ni discusiones o contiendas y pleitos. Hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón? Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten, hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Mis hermanos, nosotros podemos ponerle 1000 nombres a nuestra ira pecaminosa y excusarla de 1000 maneras. No, Daniel, es que tú no conoces a mi mujer. No, Daniel, es que mis hijos son esto o lo otro. No, es que tú no sabes las injusticias que me han hecho. Es que estos en Guadalajara no saben ni manejar. Por eso me enojo yo cuando estoy manejando. Y podemos culpar a todo el mundo. Pero Santiago dice aquí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De deseos que tenemos en nuestro corazón, que cuando no son satisfechos, peleamos. Entonces, para que haya un cambio, mis hermanos, para que haya una transformación, para que se quite la ira pecaminosa, las peleas y los pleitos entre nosotros, tiene que haber un cambio de deseos en el corazón.
Y eso solo lo puede hacer el Evangelio, mis hermanos. Cuando tú estás expuesto al Evangelio una y otra vez, empiezas a contemplar a Cristo y empiezas a desearlo, a anhelarlo, a entender que tu identidad está ligada a Él, no a algo que tengas o no tengas en esta tierra. Empiezas a entender que, como dice Pablo en Colosenses, tú estás completo en Él. Básicamente, si no tuvieras nada en este mundo, pero tienes a Cristo, estás completo, no te hace falta nada. Entonces, al estar contemplando a Cristo, la ira y el enojo pecaminoso va a ir cediendo y cediendo y cediendo y cediendo, y tú vas a ser una persona más paciente, amorosa, llena de gracia. Entonces, ¿por qué reaccionamos, hermanos, hombres, con ira, con enojo, con violencia, con abuso, con rabia? Porque no estamos contemplando a Cristo como debiéramos contemplarlo continuamente. Tú te conviertes en lo que contemplas. Y al contemplar a Cristo, tu corazón va a ser transformado, tus deseos van a ser transformados y tú empezarás, en lugar de evidenciar las obras de la carne, que están ahí en Gálatas, empezarás a evidenciar el fruto del Espíritu. Las obras de la carne, Pablo las describe en Gálatas 5. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y dice Pablo, quienes practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero después dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Y quién produce eso en nuestras vidas? El Espíritu Santo por medio del Evangelio, al contemplar a Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria al contemplar a Jesús. Yo quiero terminar, mis hermanos, hablándoles de dos hombres. El primero fue Pablo. Mira que ahí en Primera de Timoteo, mi hermano, mi hermana, Pablo acaba de decir en el capítulo 1 que él era un hombre violento. ¿Recuerdan cuando él contó su testimonio? Dice, doy gracias, 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Esa palabra agresor significa un hombre violento. O sea, Pablo no está apuntando el dedo, ustedes los enojones. No, él está diciendo que el evangelio lo cambió a él. Él era un hombre violento. Y de ser un hombre violento pasó a ser un hombre que se sacrificó hasta el punto de morir por Cristo, su reino y por otros. Y también Juan, el discípulo de Jesús, y su hermano Jacobo. En Lucas 9 le pidieron autorización al Señor para mandar que descendiera fuego del cielo y consumiera a unas personas que no los quisieron recibir. Jesús, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego, que oremos para que caiga fuego del cielo y se consuma toda esa ciudad y los maten a todos? Imagínate qué violencia tienen que tener en su corazón para decir, como Elías el profeta, mandar que caiga fuego del cielo para que mate a un pueblo entero. Jesús les puso un apodo a estos dos hombres, dijo que eran hijos del trueno. A Jesús le gustaba poner apodos. No sé qué más decir sobre eso, pero el apodo que les puso a ellos fue hijos del trueno. Explotaban rápidamente, estaban llenos de ira y de enojo pecaminoso. Y Juan, ¿saben cómo es conocido? El apóstol Juan, como el apóstol del amor. En Primera de Juan dice, no sé cuántas veces, hijitos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. ¿Qué cambió a Pablo? Encontrarse con Cristo. ¿Qué cambió a Juan? Caminar con Cristo. Porque Jesús cambia y transforma a hombres violentos en hombres llenos de amor y paciencia y que tienen relaciones dulces con otros. Así que la invitación no es a que te vayas de aquí culpable por tu pecado de la ira. La invitación es, ven
caminemos juntos con Cristo y seamos transformados por Él. Vamos a orar. Amado Señor, tú cambiaste a hombres tan violentos como Pablo y Juan en hombres llenos de amor, hasta el punto de llegar a sacrificar sus vidas por tu reino. Dios, haz lo mismo con nosotros, Señor. Que podamos ir a nuestras casas hoy a pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, por nuestra ira pecaminosa. Que podamos reconocerlo, Señor, y no vivir aparentando lo que no somos. Padre, llénanos a todos los hombres de esta familia de amor por ti y amor por otros, que demos buen testimonio del Evangelio cuando otros vean en nosotros el fruto del Espíritu. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.